Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Vamos a esperar que se conecten un par más. Mientras tanto, voy a conectar a la persona indicada para este vivo. ¿Cuánta gente? Muy bueno, muy bueno. A ver, ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, les presento antes que nada. Yo soy Agus Berín, soy ingeniera industrial. Ahí estamos con Buenas. buenísimo. Nos pudimos conectar. No la encontraba, Hola, pero finalmente estamos. ya ponerme acá, si yo también escucho por estas cosas raras. ¿Cómo Ahí estás, estamos. No, Agus? ¿Todo bien? muy bien, por suerte. No sé si se me ve y se me escucha bien, supongo que sí, Yo te pero escucho tenemos perfecto. muchísima gente. Buenísimo, que se va a ir uniendo con el tiempo. Algunos lo van a escuchar un poquito más tarde, pero están todos súper interesados. Siempre me estuvieron preguntando por mi alimentación, así que bueno, antes me voy a presentar. Yo soy Agus Guerín, soy ingeniera industrial y bueno, desarrollo este proyecto más que nada porque quiero ser mamá presente. Siempre trabajé en empresas, pero me encantó la posibilidad de estar presente con mis hijos. Y bueno, y habiendo probado las tecnologías y los suplementos y lo bien que me funcionaron, para mí es un gusto poder recomendarlos. Así como te quería recomendar a vos, Flor, que sos excelente lo que haces, sobre todo muy clara explicando. A mí lo que me cambió mucho en la alimentación y sobre todo en la salud, en mi caso que tengo una autoinmune, no voy a ahondar sobre ese tema porque la verdad que me siento de 10, pero ese fue el motivo por el cual fui a tu consulta y lo que hizo que yo me mantenga con este estilo de vida fue justamente entrar en conciencia de lo que significa la buena alimentación desde el entendimiento. Y me encantó la forma simple que tenías de explicarlo, por eso para mí es un gusto que hoy te puedan conocer y que puedan escucharte un rato, que ya con escucharte un ratito y dar unas pequeñas pautas, les va a cambiar un montón en la forma de alimentarse y de cocinar. Así que bueno, bienvenida Flor. Muchas Eh, gracias, Agus. Me dejo de No, hablar y ahora sí, te voy a dejar hablar a vos. no, para mí un placer enorme. La verdad que en serio, para mí hacer los vivos con todos mis pacientes, porque en realidad son todos amigos, hago con pacientes, con profesionales, y somos, como yo digo, es una gran tribu esto del cambio de vida, que tiene que ver con cambiar estilo de vida. Uno puede hacer una dieta keto, low carb, lo que sea una alimentación de verdad, digamos, de pensar que con los alimentos realmente podemos sanar. Y eso, como vos dijiste, es no andar en la autoinmunes. Está bueno no andar desde la enfermedad, porque en general lo que yo digo es, uno generalmente etiqueta, el paciente cuando viene dice tengo tal enfermedad, o soy tal cosa, o tengo hígado graso, como si eso no se pudiera revertir y es algo nada, como un talón de Aquiles que uno tiene ahí, que tiene que convivir con eso siempre. Y una de las Totalmente. cosas que pasa con esto de los vivos, la verdad es que hay mucha evidencia científica sobre el tratamiento de enfermedades autoinmunes, el tratamiento de autismo, el tratamiento de cáncer, pero la verdad es que no es que uno quiere dar falsas expectativas, sino que realmente yo creo que es súper importante que la medicina se una, que se integre, ¿sí? Que los pacientes hagan todo lo que le dice la medicina desde la parte convencional oficial, como yo digo, pero el aporte y el granito de arena que puede hacer una alimentación saludable, ¿sí? E informándose sobre. Nadie puede negar hoy en día que cualquier tratamiento que haga un paciente va a ir mejor si el paciente come bien, hace actividad física, hace un montón de cosas. El gran problema es la enorme desinformación que hay desde qué es comer bien, qué es estar bien. Entonces, uno en realidad lo que está buenísimo de esto es informar a la gente. La gente sienta que realmente puede hacer un cambio en su vida y empoderarse y no estar pendiente como si con el susto de me hago un control de salud para ver qué aparece, a ver qué me encuentran. Yo Es como siempre que digo, estamos el buscando verdadero. algo. Sí, totalmente. Exactamente, ¿entendés? Es como esto del COVID, esperamos todos que salga la vacuna, ¿no? Bueno,
¿Qué podemos hacer nosotros para que si nos agarra el COVID, nosotros tengamos las defensas Totalmente. necesarias como para pasarla como un simple resfrío y no como algo terrible que puede llegar a pasar, obviamente? Entonces, el miedo Tal es cual. paralizante. Entonces Sí. uno desde lo que tiene que ver para uno, Ujú. ¿sí? ¿Qué decías? No, que ¿Me justamente escuchás hablando ahí? de eso, Ah, ahí estamos. Me llama la atención que hoy sea noticia que para prevenir el COVID tenemos que tener alta la vitamina D, cuando no es noticia, en realidad ya lo sabemos, y yo que soy súper ignorante en el tema, sé que para cualquier enfermedad necesitamos. Entonces, ya que nombraste esto del COVID y los miedos, está buenísimo que date pie a la primera pregunta, que es: cuando vos me explicaste esto, yo me quedé helada de lo fácil que lo explicaste y lo bien, no por ser algo que pase así nomás, sino que es muy sencillo cómo explicaste de por qué necesitamos para no enfermarnos desde el punto de vista inflamatorio. claro, a Así que ver, te doy hoy, la primera pregunta. no, a ver, la verdad es que siempre que hay una enfermedad, cualquiera, sea una enfermedad autoinmune o cualquier estado que está fuera del estado de bienestar de un paciente, es que el paciente está inflamado. De hecho, vos sacaste vitamina D, el doctor Coimbra, ¿sí? En Brasil, es un médico que hace años trata la esclerosis múltiple con vitamina D, perdón, endovenosa, ¿sí? Y todavía acá se discute si no hay evidencia científica. A ver, sí hay muchísima evidencia. Claramente, a ver, cuando vos haces un tratamiento va a haber pacientes que respondan más o menos, pero está claro que la vitamina D, ¿sí? Es una hormona inmunomoduladora. Lo que ayuda es a no desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada, ¿sí? Ante cualquier situación. Porque uno, por ejemplo, con el tema del COVID sabe que no es el bicho, porque hay pacientes que pasan totalmente asintomáticos. Entonces el problema no está en el bicho, el problema está en el terreno de uno. Entonces, ¿por qué uno, digamos, responde de manera exagerada? Como responde en un autoinmune, como responde en una diabetes, ¿sí? Digamos, como responde en un lupus, como responde en un hipotiroidismo, ¿sí? O sea, ¿por qué el cuerpo empieza a atacar, ¿sí? A los propios órganos? Y en realidad es porque está inflamado, literalmente está inflamado. Cuando el cuerpo se inflama, lo que activa es el sistema de alerta, ¿sí? Como si vos te golpeás, tomas un corticoide. Bueno, el cuerpo se siente inflamado, produce cortisol, que es la hormona del estrés. Y ese cortisol es como un tratamiento crónico de corticoides, nos inmunosuprime, ¿sí? Y entonces nos predispone también a otras enfermedades. Entonces, la realidad es que a mí me encanta la visión que tiene Bruce Lipton, que es un biólogo, que dice que somos más una batería, ¿sí? Pensar en algo físico y no en algo químico, pensar en nosotros desde el campo energético y no desde el campo químico. O sea, la realidad es que uno siempre en medicina trata de las enfermedades desde los medicamentos y las drogas, y uno lo que tiene que tratar de hacer es literalmente mejorar las mitocondrias, como siempre hablan los biohackers, o Meli Vicario, que es la biohacker, y habla de activar la mitocondria. La mitocondria es lo que genera energía. Para que un paciente se enferme tiene que tener un problema energético. Hay algo que hizo que su cuerpo no tenga la energía suficiente para sanar, básicamente. Y cuando uno lo reduce a eso, no importa si estás hablando de depresión, ansiedad, rotura de ligamentos cruzados, ¿sí? Diabetes o síndrome metabólico. O sea, todos somos energía. Y básicamente desde esa visión, ¿sí? Tenemos que comer para tener energía. Ahora, claramente uno con dos dedos de frente se tiene que dar cuenta que energéticamente no puede ser lo mismo agarrar, digamos, frutos secos, moras, digamos, arándanos, un cacao amargo, que agarrar una barrita de cereal o un paquete de chisitos. La realidad es que si uno lo piensa, parece como muy lógico, pero la gente no lo hace. La gente come muy mal y después va al médico para ver qué le encuentran. Seguramente te encuentran un montón de cosas. Hacemos ¿Sí? oídos sordos cuando queremos, es así. Exactamente. Entonces, yo creo que esto de empezar a realmente escuchar el cuerpo, porque ninguna enfermedad aparece de un día para el otro. En general, el cuerpo te da un montón de señales antes. Si es como el auto que te luz roja, luz roja, luz roja, hasta que el auto se para. ¿Está bien? Pero uno generalmente esas pequeñas señales, y la pequeña señal puede ser, estoy cansada, ¿sí? O sea, no tengo energía, pero a ver, no es no tengo energía porque trabajo todo el día. Hay algo que hace que hay deportistas que pueden hacer doble turno de entrenamiento y no se cansan, y hay otros que hacen media clase de actividad física una vez por mes y terminan agotados. Entonces, la realidad es que lo que uno tiene que tratar es de optimizar su campo energético, optimizar su energía desde los nutrientes. La gente
se enferma porque está desnutrida y trata con un medicamento, ¿sí? La falta de nutriente que tiene. Porque como vos decías, no es vitamina D, es vitamina D, es omega 3, es vitamina C, ¿sí? Es el complejo B, y dentro de los micronutrientes, que básicamente siempre hablamos de la sal marina, la sal del Himalaya, el agua de mar, que te aportan todos los nutrientes de la tabla periódica, yo siempre le digo al paciente, es mucho mejor no oxidarse, ¿sí? Que oxidarse un montón y tomar un montón de antioxidantes. Entonces, la gran diferencia entre una dieta con pocos hidratos de carbono versus una dieta, ¿sí? En alta cantidad de hidratos de carbono, es que la combustión, la quema de azúcar, ¿sí? Genera muchísimos radicales libres, me oxida un montón. Con lo cual voy a hacer un consumo masivo de todos mis antioxidantes. ¿Qué son las vitaminas y minerales? Antioxidantes. Con lo cual, si una persona come azúcar todo el día versus la que come grasa todo el día, grasa buena, saludable, ¿sí? Palta, aceite de coco, manteca ghee, es mucho más factible que la que tenga déficit de vitamina C, vitamina D, zinc, selenio sea la que come azúcar y no la que come grasa. Porque la que come grasa ni siquiera necesita de muchas vitaminas. El secreto acá no es llenarse de vitaminas, es que todo el mundo tome un montón de vitamina D o un montón de vitamina C. Sí, obviamente, que se midan esos valores. ¿Está bien? Claro. La realidad es que la gente no tiene idea cómo es su vitamina D, pero todos saben su nivel de colesterol y están todos horrorizados por el colesterol en vez de estar horrorizados porque tienen la vitamina D en 9. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, es como cambiar el foco. Bien, buenísimo porque me venís mencionando temas que quería sacar. La alimentación, es fundamental entender la función que tiene la alimentación. Cuando nosotros comemos grasas, perdón, ¿qué me decías? Ahí se cortó, porque a veces ahí se va cortando. Te voy a dejar hablar porque estás como mencionando justo algunas preguntas que tengo para hacer, entonces voy a dejar que fluya la conversación porque está perfecto como estás explicando. Para no cortarte ahí y hacerte otra pregunta que me la vas a contestar sí o sí. Así que seguimos, yo te dejo hablar porque es eso lo que te quería preguntar, sobre el colesterol, justamente la vitamina D y Exacto. Bueno, o sea, la realidad es que nosotros con el colesterol generamos hormonas y neuronas, ¿sí? Con las proteínas generamos músculo y con los hidratos de carbono lo que hacemos es guardar grasa de reserva, ¿sí? El azúcar no es un nutriente esencial, salvo que uno cual oso vaya a hibernar, ¿está bien? Pero uno tiene ese concepto de que uno necesita hidratos. No, uno necesita grasas y necesita proteínas, no necesita hidratos de carbono. El cuerpo puede producir perfectamente azúcar a partir de las grasas y de las proteínas, ¿sí? Y estamos haciendo la alimentación en general al revés. Sacamos todas las grasas, hacemos o dietas hiperproteicas que son igual o peor de malas que las dietas altas en hidratos de carbono. Y cuando me refiero a hidratos de carbono me refiero, digamos, a las barritas de cereal, a las galletas de arroz, porque la realidad es que los cereales, las legumbres, ¿sí? Y las frutas en exceso, y todo tiene que ver con un equilibrio. Yo no estoy en contra de las legumbres, los cereales o la fruta. Lo que yo digo es que la gente no hace un equilibrio cuando consume la barrita de cereal, la galleta de arroz y no comió un fruto seco, una palta o un aceite de coco en todo el día. Porque estuvo comiendo azúcar sin comer la grasa que necesita para tener hormonas y para tener neuronas. En cuanto a la vitamina C, uno preguntaba vitamina C. Lo que sí recomiendo es que nadie tome vitamina C por su cuenta, porque un grave problema que estamos teniendo es el exceso de hierro en los pacientes, la ferritina, ¿sí? Que generalmente viene de la carne de vaca, que se acumula en hígados grasos, y si yo tengo un paciente con un hígado graso y con ferritinas elevadas, está totalmente contraindicado dar vitamina C. Entonces, cualquier vitamina que el paciente quiera tomar, mejor que haga una consulta médica, ¿sí? Que no empiece por su cuenta, sí que empiece a comer saludable, que saque las gaseosas, que no use edulcorantes, que coma comida de verdad, que no coma el ultraprocesado. Después para la parte de suplementación, ¿sí? Que vea a su médico para empezar a ver si necesita una vitamina y qué vitamina necesita. Justo el otro día me escribió una paciente que yo no la conozco, pero le escribe a mi secretaria, me siento muy mal, empecé un tratamiento desparasitante y hasta que tengo turno con Flor, quiero ver si alguna otra médica me puede ver. Le digo, a ver, lo primero que tienen que hacer es no empezar un tratamiento sola, porque los tratamientos desparasitantes, que son espectaculares, es como si vos te pones a limpiar una casa. El tema es cuánto polvo levantás. Y que el polvo... Eso, no tenemos idea de la foto del momento cero. Eso es lo que está faltando. Entonces, el tema es, yo empiezo a limpiarme y tal vez hay tanto polvo que me ahogo con el polvo, literal. Entonces, los tratamientos desparasitantes, las limpiezas colónicas, las limpiezas hepáticas,
es verdad que hay un montón de información y la gente muchas veces toca de Sí. oído. Entonces, termina siendo como dice Fernando Loza, que es un médico español y un gran amigo que es un genio, él dice, la gente hace medicina basada en la vecina, no medicina basada en la evidencia. Entonces dicen, yo escuché que hay que tomar vitamina D, yo escuché que hay que tomar vitamina C. Lo mismo vitamina D, es buenísima, pero si yo me excedo mucho en la cantidad, siempre tengo que darla con otra vitamina para evitar que el exceso de calcio, por la absorción que voy a tener con vitamina D, no me calcifique, por ejemplo, la carótida. Entonces yo tengo que darla con K2, ver qué nivel de insulina tiene. O sea, no es una sola vitamina que voy y tomo, ¿sí? No agarro tipo como un Whole Como la Food que voy y fórmula agarro mágica. todo. Sí, totalmente. Exactamente. Y es como que también hay mucha saturación de información en las redes sociales, te van dirigiendo sola, a mí me pasa que por ahí dejo un video en la tele, Chromecast, y después vuelvo y ya me está contando de algo que alguna vez pensé, me está direccionando para que yo piense que esa es la información que yo necesito, y ese es el error, que no estamos buscando al profesional primero para ver una foto de cómo estamos, con los indicadores que realmente necesitamos ver, el colesterol malo y nada más. No, la vitamina D y nada más. El conjunto de cosas que la persona necesite ver para ver qué necesita tomar. Me pasó mucho en el embarazo que ni bien quedé embarazada, todo el mundo empezó a decirme, ¿cómo no estás tomando ácido fólico? ¿Cómo no empezaste antes? Y me causó gracia porque yo no tenía idea ni siquiera qué era el ácido fólico. Desde ese punto de vista ignorante, por suerte, pude preguntarte y por suerte me diste esa respuesta, ¿no? Justamente, primero tenemos que ver cómo estamos de ácido fólico, porque con esta alimentación se supone que vos no necesitas suplementarte. Y el exceso también puede tener consecuencias graves. Entonces eso, primer consejo como conclusión a esta pequeña charla es no tomar de lo que la vecina dijo o lo que la red social tal me dijo, sino hacer una consulta seria como para entender cómo estamos desde los indicadores más importantes. Y esa es la pregunta, es, ¿cuáles son los indicadores para vos más importantes de la salud? Por ejemplo, la vitamina D, por ejemplo, el colesterol bueno, el malo, los triglicéridos, lo que vos quieras explayarte, digamos. Yo desde mi ignorancia te pregunto, pero ahí te dejo que Sí, hables. a ver, hace unos años hubo una charla en el Congreso de Cardiología de un pediatra que hablaba como que el azúcar es el tabaco del siglo XXI. Entonces, hay una cosa que es sumamente importante, que es, no es lo mismo lo que está pasando en la sangre que lo que está Uh -huh. pasando en los órganos. O sea, yo puedo tener un paciente con un azúcar alta, una glucemia por encima de 100, pero que tiene Uh una -huh. insulina muy baja, ¿sí? Y eso puede pasar, por ejemplo, cuando yo no como nada de azúcar, el cuerpo va a producir glucosa, hace una cosa que se llama neoglucogénesis, que es lo que pasa muchas veces en la dieta keto. Un paciente que hace dieta cetogénica, para los que nos están escuchando, dieta cetogénica es que yo uso mi grasa como fuente de energía, ya sea la grasa de reserva o la grasa que como. Si no como suficiente grasa, el cuerpo va a usar, ¿sí?, los rollitos de grasa que en realidad son azúcar que guardé en forma de grasa. Entonces el cuerpo se transforma en una gran quemadora, ¿sí? El metabolismo en un gran quemador de grasa. Entonces uno tiene que entender que lo que está pasando en sangre no nos indica cómo están los órganos. Entonces no fijarse solamente en la glucosa, Uh -huh. siempre tiene que haber pedido la insulina. La insulina es la hormona más proinflamatoria que existe. Y cuando hablamos de dietas low carb, tenemos que tratar de no una insulina de 15, de 20 o 24, como dicen los parámetros, porque una de las cosas que hablamos mucho los médicos funcionales, y la medicina funcional es la medicina del por qué. Cuando me dicen, ¿qué es medicina funcional? Es, tengo un autoinmune, ¿por qué? Tengo hipotiroidismo, ¿por qué? ¿Sí? Digamos, Uh -huh. me lesiono cada 2 por 3, ¿por qué? Porque nadie se lesiona o se enferma porque le falta un medicamento. Hay algo de nuestro sistema que está mal, que hasta que nos curemos, puede ser que necesitemos un medicamento, perfecto, pero hay que ir a buscar la causa y la causa siempre es nutricional. Y la causa no es genética, jamás, ¿sí? Y eso es un dato importantísimo por el tema de la epigenética actualmente. Dentro de la epigenética está la nutrigenómica, dentro de la nutrigenómica está la lipidómica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? La genética nos predispone, pero la nutrición nos determina. Yo puedo tener la predisposición a tener enfermedad celíaca, ¿sí? Pero si no como gluten, por ejemplo, no la voy a expresar. Y en realidad pasa mucho con muchas, digamos, enfermedades donde, ¿qué pasa? A partir de que la membrana celular se inflama,
la membrana le manda información al núcleo, y el núcleo, ¿sí?, que es de la célula lo que tiene los genes, lo que tiene nuestro ADN, empieza a expresar proteínas que nos enferman. Entonces, es muy importante saber qué cosas nos activan, ¿sí?, la expresión de estos genes, y eso tiene que ver con los nutrientes. Lo más importante es saber el nivel de insulina. Lo que es ideal es saber la composición de la membrana celular de los pacientes. Ese estudio se llama PIC, es el perfil de inflamación celular, para ver la relación omega 6, omega 3 que tenemos en la membrana celular. El omega 3 es el famoso aceite de pescado, pero nosotros no comemos salmón de Noruega, entonces necesitamos suplementarnos con omega 3. Cuanto peor comemos, más omega 3 necesitamos, y cuanto más tiempo estamos expuestos a este tipo de luz, que es la luz azul, también vamos a necesitar más omega 3, porque la luz azul nos consume, nos chupa, nos come el omega 3, ¿sí? Que por eso se usa también tanto en oftalmología. Entonces, el PIC es un estudio muy bueno. Ahora, sacando el PIC, dentro de los análisis de laboratorio, saber la insulina es importante, conocer los niveles de vitamina D es sumamente importante, y no, así como insulina la queremos menos de 5 y no menos de 20 o de 15, vitamina D no la queremos en 20 o 30, la queremos más de 60, ¿sí? O sea, los parámetros óptimos de laboratorio no son los mismos que los parámetros comunes o normales, ¿sí? Claro, Saber es otra cosa que hacemos. En el informe Exactamente. siempre vemos el límite inferior y superior y ya listo, ya está. Y no, y siempre hay una consulta médica acá que nos deja realmente tranquilos, o por lo menos a mí me deja más tranquila. Mirar los resultados con alguien más. No, bueno, voy a buscar el resultado, ya está. Esto está dentro del parámetro, listo. Si Exacto. no, bueno. Sí, hay una cosa, ahí está mi amiga Marilí, que la vi, que le mando un beso enorme, pero que, a ver, tiene que ver con que cuando dicen si es caro, a mí me encantó lo que dice también siempre María de Mundo Almendra, y Pedro Grés, que es el chileno que tiene el método Grés, que escribió un libro que se llama Los mitos me tienen gordo y enfermo, que dicen, que siempre él dice, ¿cuánto pagaría uno para ser sano, para no enfermarse? ¿Sí? Porque es verdad, uno a veces dice, bueno, no, pero comer bien es caro, pero es mucho más caro lo que te sale en salud terminar teniendo una enfermedad que te va a quitar años de vida, calidad de vida, ¿sí?, que va a hacer que gastes la plata en medicamentos. Y yo siempre digo, es preferible invertir en alimentos y en suplementos y no en medicamentos. Entonces tiene que ver con un cambio de concepción. Y tiene que ver con que la medicina funcional no es una medicina de élite, para nada. O sea, es pensar literalmente con, digamos, dos dedos de frente, porque cuando uno habla, hacemos ayuno intermitente, comemos grasa, sí, yo puedo comer un salmón con palta y aceite de coco y frutos secos, y también puedo comer un huevo duro con sal marina. O sea, la realidad es que no siempre el gasto que tengo que hacer, ¿sí? O sea, uno adapta a la situación del paciente, a los gustos del paciente, al bolsillo del paciente, ¿sí? Pero la realidad es que la única manera es de dejar de tener excusas, ¿sí?, de que no tengo tiempo, de que las cosas son caras. Aparte, además, uno en realidad siempre invita al paciente. O sea, yo siempre informo, y lo que digo es, yo no digo tenés que hacer esto, yo no soy la mamá de los pacientes, ¿entendés? Pero los pacientes tienen que saber qué les hace bien y qué les hace mal. Sí, y después es la forma interesante de cocinar y de comer, pero ya sabiendo desde el conocimiento, eso es lo que uno vale la pena invertir, en el conocimiento, para que vos después seas inteligente a la hora de comprar y de comer. Y esa inteligencia te va a llevar mucho más lejos que la receta de que tengo que, no sé, comer tantas papas por día, por ejemplo. No, aparte nos pasa, a ver, cuando nosotros que somos mamás y que queremos estar con los chicos, uno es como si le daba antes un huevo frito al chico a la mañana, parecía que lo estaban matando y tapándole todas las arterias, y entonces si le das la leche con cereales te quedas tranquila, ¿entendés?, de que le estás dando el desayuno saludable. Entonces, es empezar a plantearse por nosotros y por nuestros hijos, ¿sí?, qué es realmente lo que les hace bien. Ahora hay un documental nuevo que se llama Fat Fiction, que es la ficción de la grasa, y habla muchísimo de esto. Y Tim Noakes, que es un maratonista, y es el primer médico que se le hace un juicio, el gobierno de Sudáfrica le hace un juicio a él por hablar de las grasas, como si eso fuese malo. Tim Noakes gana el juicio porque él, como maratonista y como médico en Sudáfrica, siempre hablaba de que a los sudafricanos los estaban matando porque se morían de hambre, ¿sí?, y va Kellogg's y va Coca-Cola y les da gaseosas y cereales a gente que no tenía
para comer y se terminan muriendo más de enfermedad cardiovascular, de diabetes y de obesidad que de hambre. Entonces, la realidad es que, y eso se ve en el documental de Magic Pill, ¿sí? La píldora mágica, donde Tim Noakes explica que la realidad es que hay, digamos, una desinformación terrible de lo que es el alimento y que desde que empieza todo lo que es la era low fat en 1970 hasta la actualidad, que todo el mundo ve que está todo 0% grasa, 0% colesterol, como si fuese saludable tener 0% de materia prima de lo que nos da cerebro y de lo que nos da hormonas. Entonces, cuando uno dice, pero ¿por qué aumentaron tanto las neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, los trastornos de concentración en los chicos? Claramente, ¿sí? Si Por yo en mi déficit. casa... Exactamente, es un déficit nutricional, ¿sí? No es el estrés, el estilo de vida, que sí, que te la tomo, que es verdad, pero estrés hubo siempre, desde el tipo que estaba en la caverna y salía por el oso que lo iba a cazar hasta las guerras mundiales. O sea, no es una cuestión solo de estrés, ¿sí? No es solamente porque lo que sí trajo, ¿sí? Esta cuarentena, que es terrible, es un descenso impresionante de omega 3 de los pacientes por el uso y abuso del Zoom, que es lógico porque la mayoría desde sus casas empezó a hacer todo y el home office. No es que todo el mundo usa los anteojos azules del filtro de luz azul para que no se consuma el omega 3, ¿sí? Ni que hablar de la falta de sol, ¿sí? Con lo cual no comemos la vitamina D ni activamos la vitamina D. Entonces, en todo lo que tiene que ver, si ustedes leen a Joseph Mercola y ponen Mercola, sacó hace muy poquito un comunicado explicando la gran importancia de la vitamina D, del omega 3, y son las cosas que más se perdieron en esta cuarentena. O sea, salvo los pacientes que se vienen suplementando, ahora yo voy a tener que tomar tachos y tachos de omega 3 porque tiene que competir con el omega 6. Entonces, si yo cocino con aceites hidrogenados, ¿sí? Aceite de maíz, girasol, el fritolín, uso edulcorante a pasto, que es un antibiótico y destruye toda mi flora intestinal, ¿sí? Entonces, en realidad, en vez de tomar una pastillita de omega, voy a tener que tomar 40 pastillitas de omega. Entonces, Claro, lo que la me sale cultura del caro... exceso. Exacto, entonces lo que me tiene que salir caro es que me tengo que suplementar un montón, pero por lo mal que como. Entonces, antes de empezar a pensar con qué nos vamos a suplementar, empecemos a pensar qué tenemos que sacar que nos intoxica, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar en realmente comer limpio, comer clean, como uno dice, como dice Alejandro Unger. ¿Qué es Unger? Que es esto de lo que tiene que ver con empezar a entender que hay que tomar agua, no hay que tomar gaseosa, ¿sí? Hay que cocinar con aceite de coco o con manteca, ¿sí? No con un aceite, ¿sí? Hidrogenado y todo oxidado. Hay que comer comida de verdad y no usar tanto el tema de los ultraprocesados, por no decir no usar nada. Ahora hay también todo un tema con el etiquetado, es como una pelea, tipo un River Boca, que se están matando, que sí hay que etiquetar. Primer cosa que me parece una locura es que haya gente que diga, me preocupa que la gente se asuste y crear, digamos, trastornos, por así decirlo, alimentarios, cuando un nene ve una etiqueta negra, como que te diga un cereal Kellogg's y que aparece, esto no es bueno, Peligroso. ¿viste como el cigarrillo? Ahora, Sí, tal cual. lo que uno se debería asustar es que eso que uno pensaba que era bueno, en realidad era tan malo como el cigarrillo. Ese Claro, es el problema, no el etiquetado. El problema es que eso siempre fue malo. ¿Entendés? no, totalmente. Sí, y además, nada, hay todo un tema que nos pasa a todos, ¿no? De esto de negar lo que queremos negar, es no quiero saber tanto de esto porque no me conviene, porque el día que vaya a un cumpleaños y va a estar lleno de tortas y de chocolates y cosas, me voy a tentar. Y en realidad tampoco este estilo de vida significa un sacerdocio. A mí me pasó un montón de veces que tuve que, bueno, decir, bueno, acá voy a hacer un corte o acá voy a hacer una pausa porque también es sano desde el punto de vista social, digamos, no volverse un estricto completo porque también de alguna forma necesitamos que el cuerpo se flexibilice en el buen sentido. Pero ahí yo te quería preguntar, ya que estamos, esto de cómo volver para atrás y, no sé, de repente yo estaba súper prolijo con una dieta y, no sé, caí, no sé, me pedí un Rappi con comida súper chatarra y me siento mal porque la rompí. Bueno, ¿cuál es el impacto de eso? ¿Cómo se vuelve de eso desde el punto de vista moral, no? Porque decís, a ver, ¿qué hago? ¿Perdí para siempre, game over, o puedo continuar? Y ahí No, creo que es ir siempre, ¿no? Para adelante. Pero bueno, la pregunta es para vos porque es muy típico que nos pase eso. sí, en realidad en general ahí cuando
lo que uno tiene que entender es, Mark Sisson es un maratonista que hizo la dieta Primal, que es como una paleo premium, tiene el libro La dieta keto, y él habla muchísimo del concepto de flexibilidad metabólica. El problema no es que uno entre y salga de una cetosis nutricional, ¿sí? Es decir, la idea es que la mayor parte del tiempo la combustión que haga, el combustible que use, sea grasa. Eso no quiere decir que el 100%, ¿sí?, del tiempo lo que uno utilice sea grasa. Podés perfectamente comerte una torta, comerte un helado, no va a pasar nada. Lo que no estaría bueno es que todos los días comas la torta y el helado y que nunca entres en cetosis nutricional. Y también hay un impacto que es importantísimo, es entender que no es lo mismo comerte una torta y tener una insulina de 2 que comerte una torta y tener una insulina de 40. ¿Sí? La insulina es la hormona que hace que el azúcar la guardemos en forma de grasa. Entonces, si yo vengo en estado de cetosis, ¿sí?, estoy consumiendo de una manera saludable, baja en hidratos, ¿sí?, no estoy consumiendo edulcorantes ni aceites hidrogenados, y como un plato de pastas con una insulina de 2, ese plato de pastas no va a impactar negativamente en mi metabolismo, porque uno no engorda por lo que come, engorda por el metabolismo que tiene. Por eso hay gente que se come la vida y no engorda, y gente que respira y engorda. No es una cuestión de lo que engordo, de lo que como, es una cuestión de qué metabolismo tengo. Pero también es verdad que al metabolismo se lo educa de acuerdo a lo que comemos a largo plazo. Entonces, ahí tenés la diferencia de, para que la gente entienda por qué engordan tanto los edulcorantes sí son disruptores metabólicos. Entonces, mientras yo tomo el edulcorante, el mate con 20 litros de edulcorante, o la gaseosa con edulcorante, es verdad, no tiene calorías, no engordo. Ahora, el día que coma, y en algún momento se me ocurre comer cuando tomo el edulcorante, voy a engordar 18 veces más. Porque metabólicamente voy a tener una liberación de insulina y una digestión y una metabolización de esos hidratos de carbono completamente diferentes, porque no estuve comiendo de una manera saludable. Entonces, que yo venga toda una semana. Es más, Pedro Grés, que la verdad yo tuve el placer enorme de hacer un vivo con él, como con vos ahora, y él en su libro habla de un día chancho. ¿Sí? En el método Grés, el otro día me reía porque una paciente me dice, no, yo no quiero hacer keto, yo quiero hacer el método Grés porque Grés tiene un día chancho, como si los ketos no tuviéramos un día chancho. Y digo, a ver, le digo, eso lo puedes aplicar a cualquier dieta, no es que tenés que hacer el método Grés, que está buenísimo, pero yo creo que hay como mucho marketing. O sea, yo creo que, a ver, está la dieta de la zona, la dieta Primal, el método Grés, la dieta keto, hagan lo que quieran, pero hagan las cosas lógicamente, ¿sí? La gente no puede vivir comiendo tergopol todo el tiempo gaseosa sin probar un vaso de agua, ¿entendés? Andar contando calorías, ¿sí? Y deprimiéndose porque un día se pasó de algo que no tenía que comer, o lo que es mucho peor, llevarse una vianda cuando uno sale, o no comer nada en una cuestión social. Porque la realidad es que no, uno se alimenta, digamos, de los amigos, de las situaciones, de los placeres que tiene la vida. Y uno metaboliza de otra forma. Exacto, y se metaboliza totalmente diferente. Entonces yo creo que cuando uno habla yo creo que somos mucho menos estrictos los que hacemos, tenemos una visión de restricción de cargos o de keto, que lo que puede ser por un vegano. Y respeto perfectamente a la gente que es vegana, pero a vos un vegano le vas a decir, bueno, por hoy come carne. ¿Entendés? A un keto le podés decir, bueno, hoy nos comemos un asadito o un plato de pastas. No va a pasar nada, ¿entendés? Porque uno puede volver a estar, digamos, a volver a estar en su estado de cetosis nutricional, y no pasa nada entrar y salir. Digamos, en eso no hay que ser estricto. Lo que sí es importante es tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, como la restricción calórica, ¿sí?, como el uso de la metformina. Son medicamentos que, en definitiva, es un medicamento la metformina, pero son todas situaciones que llevan a terminar de estimular la enzima que es el AMPK. Recién estaba hablando con una de mis nutris que me decía que hay gente, Mercola, que yo lo quiero un montón, Joseph Mercola, que no le gusta tanto la metformina. La metformina es una medicación excelente. Tenés médicos como Ludwig Johnson que aman la metformina, tenés médicos como Mercola que no les gusta la metformina. ¿Cuál es la diferencia? Metformina es una medicación que siempre se usó para diabetes, ¿sí? Y es el único medicamento que estimula realmente el AMPK. Generalmente se habla mucho del AMPK. El AMPK es una enzima que se activa cuando usamos polifenoles, antioxidantes. El resveratrol, las bayas de goji, el cacao amargo,
El maqui, ni que hablar, es el mayor activador de AMPK. El AMPK aumenta el número de mitocondrias. La metformina en realidad lo que hace es que mata las mitocondrias. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Me estás cargando? Pero en realidad, la realidad es como en alto rendimiento. Lo que no mata, fortalece. Metformina en realidad altera la cadena respiratoria y ante esa, digamos, disfunción de la mitocondria, le exige al cuerpo que produzca un montón de mitocondrias. Como que la metformina te mata una y el cuerpo te produce 100. ¿Está bien? Wow. O sea que lo hace, ¿sí? Como una reacción a la agresión. ¿Está bien? Entonces, como es agresiva con la mitocondria, hay médicos que no les gusta la metformina, pero lo que uno ve realmente con pacientes que toman metformina es que les baja la insulina, le aumenta la MPK, le aumenta la densidad mitocondrial y termina siendo altamente efectiva en cualquier tratamiento que uno pueda indicar. No es necesario que todos tomen metformina. Restricción calórica, dieta keto, ayuno intermitente, también aumentan, ¿sí?, el AMPK. Entonces, lo que sí es importante es, todas estas cosas se van entendiendo, pero todo termina en esto, en activar la mitocondria. Y la mitocondria, ¿sí?, es combustionar de una manera limpia. Si yo le doy grasas, combustiona de manera limpia. Si yo le doy azúcar, genera muchísimo radical libre. Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a tomar un montón de suplementos y antioxidantes. Entonces, cuando uno dice, es caro tomar muchas vitaminas, tengo que tomar un montón de vitaminas, no. Si uno come de manera muy limpia, alta en grasas, no necesita suplementarse. El tema es que la gente en general no come así. Y la otra también, que es sumamente importante, es lo que llamamos crisis depurativa. Porque si yo empiezo a hacer una dieta para bajar de peso, por más que sea keto, por más que coma grasa, voy a estar haciendo una restricción calórica para comer menos calorías de las que necesito, así uso mi grasa de reserva, pero lo que uno tiene que entender es que la grasa de reserva de uno es azúcar que teníamos guardada en forma de grasa. Entonces, todo paciente que baja de peso, lo que está combustionando, quemando, usando como fuente de energía, por más que haga una dieta keto y por más que coma grasa, es azúcar. Y si durante esa bajada de peso no protege al hígado, no toma antioxidantes, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Acá preguntan mucho de las yemas de huevo. El colesterol no es un problema. Uno puede comer 40 yemas de huevo. El tema es que en qué contexto. Digamos, si yo me compro un auto, ¿es un problema? Depende. Si yo no sé manejar, no saque el registro, ¿sí? Voy por una ruta que está toda rota, es un problema aunque me haya comprado el auto. Entonces, el colesterol en sí no es ni bueno ni malo. El colesterol puede hacer estragos en pacientes con insulina elevada, sin vitamina D, falta de vitamina C, aumento de la ferritina. Entonces, uno no puede evaluar colesterol. Uno tiene que evaluar en un contexto, ¿sí? No somos colesterol o un valor. Por eso uno cuando hace un laboratorio es un laboratorio muy extenso, donde pide un montón de cosas, ¿sí? Y como yo le digo a la gente, ¿cómo puede ser que la gente ande contando si come 1 o 2 yemas de huevo y no cuántos vasos de Coca-Cola se toma? O sea, la realidad es que no es lógico, ¿sí? No se puede, le tienen tanto miedo al huevo y no le tienen terror, ¿sí? A McDonald's. Exacto, o a McDonald's. Sí, totalmente. Y ya que lo mencionaste, la última pregunta que tenía para hacerte, porque la verdad que el tiempo vuela y siento que nos quedamos siempre cortos, pero respondiste un montón de preguntas que yo tenía para hacerte, porque acá hay personas conectadas que hacen deporte, que no hacen deporte, que hacen dieta, que no hacen dieta, que tienen problemas con el colon irritable, otros que tienen problemas, digamos, hormonales. En fin, hay personas que no están de acuerdo con seguir una dieta específica. ¿Qué hay del ayuno intermitente en esos casos? ¿Funciona o no funciona? ¿Es una variable más? ¿O sí hay que hacerlo acompañado de una dieta low carb o baja en, bueno, una dieta keto? El ayuno intermitente es como el tema de la desparasitación. Si yo pongo en ayuno a un paciente que está en fatiga adrenal, lo termino matando. O sea, la realidad es que si yo tengo un paciente que tiene una suprarrenal que está demasiado exigida, tiene que comer seguido hasta que la suprarrenal esté bien, a no ser que yo lo suplemente con pregnenolona, con ashwagandha, o sea, le tengo que dar determinados tips que va a manejar el médico. Entonces, el ayuno intermitente es la mejor herramienta que existe para mantener un estado de salud óptimo en pacientes cetoadaptados. Por eso uno habla del keto fasting, ¿sí? No todo el mundo puede hacer ayunos, como no todo el mundo se puede desparasitar, como no todo el mundo puede hacer una limpieza colónica. Entonces, no existen las generalizaciones. Sí está buenísimo que la gente se informe y que sepa
que existe la dieta keto, que existe pero nada de lo que implica lo que es un cambio de estilo de vida y un hábito, ¿sí? Se debería hacer por cuenta propia sin el control, ¿sí? Y asesoramiento de un profesional. Porque cuando la gente después se siente mal y dice, esto me hizo mal, claro, pero porque no tuvo el control médico. La verdad que el cuerpo, y esto es como la metformina y la mitocondria, cuando el cuerpo vos lo sometés a ayuno, ¿sí? Lo que tiene es que empieza, ¿sí? Lo estresás. Y ese estrés es para estimularlo, para empezar a reparar. Pero tampoco es lo que, como yo digo, lo que no mata fortalece. El tema es que no te mate, ¿está bien? Entonces, el No ayuno llega es buenísimo. interior, Claro, el digamos. ayuno es buenísimo. Pero hay mucha gente que dice, yo, si no como, digamos, me desmayo, si voy a entrenar. A ver, una de las cosas es bueno el ayuno antes de entrenar. Sí, ningún animal come y va a cazar, pero ningún animal comió chisitos y tomó gaseosas en ningún momento de su vida. ¿Está bien? Salvo que sea un perro pobre de hogar que los estamos matando con los alimentos balanceados en vez de darle comida de verdad. ¿Está bien? Pero entonces, si vos me decís el ayuno es bueno, sí, pero háganlo con control médico y a conciencia. ¿Sí? Eso es lo que, pero sí es una herramienta para sanar. En el 2016 el premio Nobel de Medicina lo ganó un japonés diciendo que el ayuno es una muy buena herramienta para Parkinson, para Alzheimer y para cáncer, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice un premio Nobel, pero uno también tiene que ver en qué momento se ayuna y cuándo pones a ayunar a un paciente. Hay que prepararlo para que ayune. Perfecto, bien. Flor, me quedo corta y nos dijiste un montón de información útil. De hecho, yo si ahora tuviera para anotar, estaría anotando ya, pero por suerte lo voy a dejar por 24 horas porque mencionaste un montón de personas, libros, conocimientos para ahondar y por supuesto, bueno, la consulta para hacerte, digamos, de forma presencial, pero yo me quedo, digamos, me quedo corta con el tiempo, pero por lo menos me quedo contenta de que todo esto va a quedar por 24 horas, como para disparar un poco más de conciencia en las personas y bueno, que a todos nos preocupa nuestra salud, nuestra forma de vida, nuestra energía. Bueno, un punto de partida para esto es por lo menos lo que ya mencionaste. Yo creo que esto ya Sí. fue bastante fuerte para algunas personas, sobre todo a No, mí. yo lo que creo que es importantísimo es que, a ver, así yo la veo ahí a Maru de Mi Mundo Almendra, que es lo más, y Maru también como vos, o sea, hicieron un cambio de alimentación que literalmente les cambió la vida y les sirve para también quererlo transmitir. Uno empieza a querer Sí, evangelizar a la gente, o sea, cuando totalmente. algo te parece espectacular, y a ver, yo digo una cosa, el que viene comiendo de la manera que sea, ¿sí? Vegano, vegetariano, carnívoro, y le resulta y le va bien y está bárbaro, que siga así. Ahora, es una herramienta más, digamos, no hay una sola manera de comer ni de hacer medicina, ¿sí? Lo que sí uno tiene que hacerlo a conciencia y con toda la evidencia científica, ¿sí? Porque acá se habla mucho de no hay evidencia científica o no creo, y la medicina no es una cuestión de creencia, ¿sí? Es una cuestión de evidencia. Y yo siempre que hablo y digo, escuchen a Malhotra, escuchen a Ludwig Johnson, escuchen a Mercola, escuchen a Permuter, porque son los que yo sigo y los son grandes de verdad, ¿entendés? Yo simplemente lo que hago es transmitir lo que ellos me enseñaron y me enseñan todos los días, cuando los sigo, cuando voy a los congresos, y la verdad es que es muy triste cuando la gente en realidad se pelea o se enoja, o dicen, digamos, ¿cómo se puede decir semejante pavada? Y no son pavadas, ¿sí? Y la realidad es que uno lo tiene que entender. Y por eso también empiezan estas cosas. Bueno, pero uno te dice tal cosa de la metformina, otro te dice otra, otro te dice algo del colesterol. A ver, dos personas pueden tener el mismo valor de colesterol y en una hacer algo terrible y en una hacer algo buenísimo. ¿Por qué? Porque hay que ver el contexto. Siempre hay que ver el contexto. Por eso a veces es difícil en los vivos cuando dicen, ¿y qué vitamina C tomo? ¿Y cuántos huevos puedo comer? Y, no, No hay una se puede. receta, no No hay dos hay una personas receta. iguales. Exactamente. Y cada vez más se viene la medicina personalizada, ¿sí? Cada vez más uno ahonda, ¿sí?, en lo que necesita cada paciente. Ahora, que a ningún paciente le hace bien la gaseosa, que a ningún paciente le hace bien la galleta de arroz, la barrita de cereal, el aceite de maíz, ¿sí?, el jarabe de maíz de alta fructosa. Eso es en el 100% de la población y, digamos, de ser vivo. No le hace bien a los perros, no le hace bien a los gatos, no le hace bien a nosotros, ¿sí? O sea, eso es general. Después, en la proporción de macros, más hidratos, menos hidratos, comer un día, estar en cetosis y otro no, eso se puede en realidad regular. Pero me parece buenísimo. Yo te agradezco un montón, la verdad, lo de este vivo de corazón. Me No, encanta al verte, Agus, me contrario. encanta cómo implementás todo y cómo lo transmitís.
Y esa es mi idea, es hacer, como yo digo, una gran tribu keto, pero que no somos solo keto, podemos aceptar veganos, vegetarianos, lo que quieran, mientras todos Totalmente. hablemos, le pongamos onda, no nos peleemos, aceptemos Totalmente. sí, y respetemos las formas de comer de cada uno, pero el granito de arena que podemos poner en esta lógica, en que la gente empiece a ser más consciente de lo que come y de lo que hace para estar bien. Ahí me escuchás, ahí te perdí. Ahí me dicen, uy, las garritas y las galletitas de arroz, no, las barritas no, coman frutos secos, almendras, sí, cacao amargo, barritas de chocolate, que es muy rico, pero sí, no. Barritas pueden ser barritas de frutos secos, pueden hacer sus propias barritas con manteca ghee, con frutos secos, sí, y comer cosas ricas y con harina de almendras, con harina de coco, tratar de Es bajar la cuestión cantidad de, de gluten y lactosa. con lo que sabemos, nos ponemos creativos y bueno, y obviamente a empezar noviembre con toda. Empezar noviembre con toda la Totalmente. energía, renovarnos por dentro, porque es eso, la alimentación buena es renovarse por dentro y poder contagiar también al resto de la buena energía. Si no, si queremos evangelizar con esto, lo podemos hacer o no, pero Totalmente. no van a ver y ya con vernos bien, nos vienen a preguntar, porque nos pasa, o por lo menos a mí me pasó que me vieron tan bien que me empezaron a preguntar y esa fue una de las causas por las cuales decidí hacer el vivo. Así que muchísimas gracias, Flor. Y bueno, nos estamos viendo, nosotros seguro. Esperamos que a las Muchísimas personas... gracias. Bueno, Agus, yo te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. La verdad que un placer enorme y eso es lo más importante, que cada uno pueda, digamos, decir su vivencia, que se puede estar mejor, que hay que darle al cuerpo la capacidad de sanar, que hoy por suerte uno desde las redes y desde el Instagram tiene un montón de cosas que tienen que ver con comer saludablemente, como está Maru de Mi Mundo Almendra, de Comiquetos, de Johnny Green Keto, no sé, hay tanta gente que es health coach, que ayuda, como mismo en tu Instagram, que uno pone esos pequeños tips para la que gente se informe y después haga lo mejor que pueda, ¿sí? Sí. Pero que realmente es un granito de arena que va sumando, ¿sí? Y va reduciendo un mar de salud, como digo yo, empezando siempre por uno, por lo que pueda. No es que es necesario empezar todo junto, ¿sí? Totalmente. Pero bueno, tener noción de que realmente, ¿sí? Uno cuando come de manera natural, de manera orgánica, ¿sí? Y sacando en realidad todas estas cuestiones que tienen que ver con que no todo lo que nos dicen que es light, ser descremado, realmente es lo más saludable para nosotros, sino que nos empieza a tener que hacer ruido todo este tipo de cosas para empezar a cambiar la alimentación. Una genia, Flor. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana y saludamos a todos los que están conectados. Les confirmo que queda por 24 horas, así que nos estamos viendo por acá. Muchas gracias, Bueno, Flor. beso enorme, chau, chau. Chau, chau.